Entonces él hablaba de lo que era una caja negra, ¿no? Una caja negra es eso, un artefacto. Le decía que para mí un televisor, un microondas o cualquier cosa de esa es una caja negra. O cómo funcionan muchas instituciones también es una caja negra. Uno no sabe cómo funciona. Usted sabe que funciona. Y a la mayoría de las personas le pasa lo mismo con el derecho. Usted sabe que el derecho, que lo afectan las leyes, las normas, que hay determinadas normas de comportamiento que usted debe llevar a cabo porque la ley lo dice así, pero no tiene una noción exacta o clara de cómo funciona todo aquello, ¿no? No sabe por qué la ley dice tal cosa específicamente, o no conoce exactamente el lenguaje. No sé, el que se ha leído o ha visto algo sobre el derecho de familia, ha oído hablar del concepto de alimentos, ¿no? Alimentos, o uno no entiende, en el lenguaje cotidiano uno dice, bueno, alimentos, la comida, etcétera. Que hay que darle alimento a los hijos. Bueno, hay que darle alimento. No, el alimento lo que significa es precisamente la manutención. Es decir, el dinero que, si por ejemplo, si los padres se separan o se divorcian y el padre, la madre se queda con la custodia del niño, el padre tiene que pagar, tiene que contribuir con alimentos al niño, significa que tiene que pasarle una manutención, una pensión alimenticia. Es como se le llama, ¿no? Pero es porque ese término en ese contexto tiene ese significado. Si usted no lo entiende, no lo conoce, no conoce lo que significa, así como muchas otras cosas, ¿no? Si no conoce qué significa eso, a lo mejor no entiende a qué se refiere cuando dice los alimentos, ¿no? Y así pasa con un montón de cosas. Entonces, se nos ocurrió hacer esta especie de conversatorio, ¿no? Para introducir hasta cierto punto en el conocimiento de algunos aspectos esenciales del derecho, sin ir demasiado profundo, sin ir a nada demasiado profundo, ni demasiado técnico, ni demasiado confuso, porque no da tiempo tampoco. Acá el amigo abogado nos dirá que hay una asignatura completa llamada Teoría del Derecho para explicar algunas de estas cosas, y además aquí vamos a abordar cosas que van más allá simplemente de la teoría del derecho, ¿no? Y es una asignatura que se da en 6 meses, en un semestre completo, y son temas. Pero bueno, el objetivo de nosotros es precisamente ayudar a entender los elementos más básicos, ¿no? Pero que pueden ser de gran ayuda a una persona que nunca debe prescindir de asistencia letrada, como se le llama, es decir, de contratar a un abogado cuando tiene necesidad de ello. De eso nunca se debe prescindir, sea como sea el abogado, si es malo o es bueno. Usted contrata a un abogado si lo necesita, porque es lo óptimo. Pero tener alguna noción le puede ayudar a entender también si el abogado es malo o es bueno. Si lo está defendiendo bien o no, a lo mejor puede cambiarlo, puede pedir que le cambien otro, porque siempre tiene esa posibilidad. Espero que nadie aquí necesite nunca un abogado, ¿no? Pero bueno, un ejemplo que pongo por si acaso. Y vamos a ver eso, la utilidad y la incidencia del derecho en nuestra vida cotidiana. Y vamos a empezar hablando, por supuesto, de qué cosa es el derecho, ¿no? Porque oímos hablar de leyes, decretos leyes, reglamentos, etcétera. Alguien dicta una ley y usted la tiene que cumplir. Pero el derecho es más que eso. El derecho se da en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con las personas que están en nuestra vida. En nuestras relaciones con nuestros hijos se expresa el derecho, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Es decir, hay un conjunto de obligaciones jurídicas que surgen del mero hecho de la filiación, de la relación entre una madre y un hijo. O de un hijo, sobre todo si es menor de edad, pero también cuando es mayor de edad, porque a veces es el hijo el que está obligado a propiciarle al padre esos alimentos que en otra parte de la ley el padre se los provee al hijo, ¿no? Esa asistencia. Entonces, estamos rodeados, estamos viviendo en esa caja negra completamente opaca, que a veces no entendemos, pero que define nuestras relaciones, desde la rama del árbol que se cuela desde el patio del vecino hacia el nuestro, hasta las relaciones con nuestros hijos y nuestros padres, ¿no? Entonces, en el derecho siempre nos vamos a encontrar que casi todos los términos se definen desde un punto de vista objetivo y uno subjetivo. Cuando se dice esto, lo que se entiende es lo siguiente. Cuando se dice que una cosa está definida desde el punto de vista subjetivo, es que está definida desde el punto de vista de un individuo, desde la persona, lo que significa para la persona. Cuando definimos derecho desde el punto de vista subjetivo, lo que estamos hablando son de los derechos, ¿no? Lo que entendemos como derecho. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto a otro. Yo tengo derecho a disfrutar de mi casa porque es de mi propiedad. Es decir, es un conjunto de potestades, de facultades que la persona tiene,
¿no? Pero cuando hablamos desde el punto de vista objetivo, es lo que alguien dicta y que influye en la persona. Son las leyes, son el sistema de normas que rigen el funcionamiento de la sociedad. Eso es lo que entendemos así como derecho desde el punto de vista objetivo, ¿no? Entonces, para definirlo desde ese punto de vista objetivo, ¿no? Podemos decir lo siguiente, que es un conjunto de normas, principios y reglas, ¿no? Que regulan la conducta humana en la sociedad. Simplemente así. Porque el derecho tiene una característica, y es que precisamente regula la conducta humana. Te dice cómo debes comportarte. Cuando el derecho te dice que el que mate a otro va a prisión 15 años, están regulando tu conducta porque te están impidiendo matar a quien tú quieres matar. A lo mejor tú quieres matar a alguien. Espero que no, pero bueno, a cualquiera le puede dar el impulso en algún momento. Pero esa conducta está regulada ahí. Cuando te dicen que si lo haces, tienes una sanción, ¿no? Ahora bien, esa conducta es una conducta en la sociedad. En otras épocas hemos vivido en entornos donde el derecho dictado incluso por el Estado, el gobierno, o lo que sea, se entrometía mucho en la vida íntima de las personas. Especialmente en el derecho anglosajón, para que vean, ¿no? En el derecho anglosajón a veces hay muchos memes en internet o chistes acerca de leyes absurdas aprobadas en un determinado condado de los Estados Unidos. Eso tiene un doble significado. Leyes absurdas como, por ejemplo, que no deben introducirse camellos en tal condado. Una ley que está escrita en los libros de los reglamentos del condado, no es exactamente una ley, ¿no? Pero bueno, el consejo del condado. No, un ejemplo que pongo, los hay peores. Pero ese es real. Sí, hay uno así, pero no puedo dar la referencia exacta, pero por ahí lo pueden buscar, pueden poner en Google leyes absurdas o normas absurdas en condado de los Estados Unidos y van a encontrar una lista enorme. No pueden introducir el camello en la ciudad o no pueden tener mapache de mascota, cosas así muy, muy, muy absurdas, pero también leyes que se introducen en la intimidad de las personas, incluso en la vida más íntima que ocurre dentro del hogar y que nadie puede verificar si ocurre o no ocurre. Incluso conductas íntimas entre el marido y la mujer que no se pueden tener y están en una ley escrita, ¿no? Eso ocurría mucho antiguamente, que la ley se metía mucho en la vida íntima de las personas. Actualmente, el espacio de la intimidad se deja más a la moral que a la ley. Porque ciertamente hay una relación entre el derecho y la moral, hay una relación muy estrecha entre el derecho y la moral, pero el derecho y la moral son cosas completamente distintas. A pesar de que el derecho debe ser moral, o debería seguir, que de eso vamos a hablar inmediatamente ahora cuando hablemos de la relación entre derecho y moral, ¿no? Pero como les decía, antiguamente, en determinadas tradiciones jurídicas, pues, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos que les digo, de que hay lugares donde se ha legislado sobre cosas completamente absurdas, porque son, o demasiado ridículas, porque son muy específicas, como quién va a querer entrar un camello a determinado poblado, ¿no? Ocurrió una vez y a alguien en el consejo de la ciudad dijo, oye, caballero, vamos a poner una ley aquí para impedir que más nadie traiga un camello aquí, y dijo, vamos a hacer una ley. Hicieron una ley. Hay democracia en acción ahí también, porque estás viendo que la gente común haciendo leyes, por supuesto que va a hacer este tipo de cosas, que nos parecen risibles, pero que tienen esa belleza, ¿no? De que son los mismos vecinos que se están organizando de alguna forma y se están dictando ellos sus propias leyes. Eso es bonito, eso es positivo, ¿no? Que la gente pueda decidir sus normas de convivencia. Y, por supuesto, que va a traer este tipo de errores en lugar de elaborar una norma técnicamente hermosa, como diría un historiador del derecho cubano, ¿no? Esas normas que son técnicamente perfectas y que tienen un nivel de generalización que, en vez de poner una norma general como que animales que no son domésticos o tal tipo de animal que puedan provocar daño de tal tipo, etcétera. En vez de elaborar una norma general, elaboraron esa norma específica del camello, porque fue lo que les pasó. Pero bueno. Pero el ejemplo del camello no era lo que quería traer a colación, sino el ejemplo de la intromisión en la vida íntima del derecho. Desde que Napoleón hizo los códigos, el nuevo Código Civil francés, el nuevo Código Penal, etcétera, siguiendo la tradición del derecho romano, eso se eliminó prácticamente del derecho continental europeo. La idea esta de una intromisión excesiva
en la vida íntima de las personas. De hecho, eso hizo desaparecer las prohibiciones en contra de las relaciones, por ejemplo, entre el mismo sexo, que sí siguieron existiendo en el derecho anglosajón. Por ejemplo, en Francia se dejó de penalizar eso porque no era un tema que estuviera tratado en el derecho histórico latino, continental, y al Napoleón recogerlo, eso quedó fuera. Sin embargo, en el derecho anglosajón sí se siguió penando, y hasta los años 50, bueno, acá los ingenieros recordarán a una figura muy especial de las ciencias de la computación que se llama Alan Turing, que es el padre de la inteligencia artificial prácticamente, ¿no? Y de la computación misma. Alan Turing, en los años 50, acabó suicidándose porque era un delito, era homosexual, y era un delito ser homosexual en Gran Bretaña, y acabó pasando por un proceso legal que lo llevó finalmente al suicidio, siendo una figura que había estado entre el equipo que descifraba los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que ayudaron a ganar la guerra. Pero así todo, existía esa ley que después fue eliminada, pero existía esa ley que penalizaba conductas que eran de la vida íntima, eran los llamados delitos sin víctima. Porque en ese caso no hay ninguna víctima que lo considere un delito. Es decir, a no ser que si hay consentimiento y todo lo demás, es una cosa que puede caer en el orden moral, pero que en el orden jurídico no debe caer porque no hay una víctima que tenga la posibilidad de decir, en todo caso, alguien podría interpretar que la víctima es la colectividad que tiene que sufrir eso y no lo acepta. Pero bueno, en fin de cuentas es la vida íntima de las personas, y él no lo hacía en público, lo hacía en su casa y lo descubrieron. No fue una cosa de que la gente se ofendió porque lo vio en público haciendo ese tipo de prácticas, ¿no? Fue que lo descubrieron así. Entonces, esto me lleva a la relación entre derecho y moral, que era lo que quería hablar ahora, y que es otro punto por el que tenemos que pasar antes de llegar a otras cosas, porque no me voy a demorar mucho, espero hablarles durante 45 minutos, cuando más, 50 minutos, para sacar estos temas hoy, hablar de estos temas generales hoy, y entonces mañana ya hablar de otras cosas que les voy a ir diciendo al final, cuando ya me vaya acercando al final de mi intervención de hoy, ¿no? Y es la relación, en la relación entre derecho y moral hay que tener en cuenta algo muy importante, y es la idea de que el derecho implica la posibilidad de una sanción física, ¿no? Las normas jurídicas, ¿no? Las normas jurídicas tienen ese resultado. Que la norma moral no exactamente. Hay una sanción moral en el juicio de la colectividad, ¿no? Cuando usted se comporta de una forma que moralmente es contraria a los valores de la sociedad en la que usted vive, va a haber quizá un reproche público hacia su conducta, va a haber una actitud negativa hacia su conducta, pero hay determinadas acciones que no tienen lugar en ese tipo de sanción moral, ¿no? Es decir, una coerción, la coerción desde el punto de vista de la sanción moral no existe. Ya ahí estás traspasando un límite que sí no existe para el derecho. En el derecho, la coerción sí es algo real. Es decir, la coerción es una parte indisoluble del derecho, en el sentido de que si usted viola una norma jurídica, hay un resultado que puede, coactivo, que puede llevar al ejercicio de violencia física contra usted en retribución a ese hecho que usted ha cometido, ¿no? Por lo tanto, esa es una diferencia fundamental entre derecho y moral. Y voy a leerles, ¿no?, algunas de las diferencias, en algunos de los puntos en los que se diferencian el derecho y la moral. Por ejemplo, la naturaleza del derecho, bueno, es un conjunto de normas establecido por el Estado para regular la conducta de la sociedad, que es como les decía. La moral tiene una función similar, un conjunto de principios y valores personales o culturales que guían el comportamiento individual. Pero como ven aquí, en la moral, el aspecto individual tiene mayor valor. Al derecho lo que le importa es cómo tú te comportas en la sociedad. En la moral, el elemento individual, cómo tú te ves a ti mismo, es donde está el hincapié, no solamente en cómo te ven los demás, ¿no? Porque son un conjunto de valores que en principio tú compartes, porque los valores morales los aprendemos, a diferencia del derecho. Del derecho no lo tenemos que aprender técnicamente, pero la moral la aprendemos con nuestros padres, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, etcétera. Así se van formando nuestros valores. Bueno, en la iglesia, así se van formando nuestros valores, ¿no? Nuestros valores morales. Y eso tiene una carga individual muy fuerte, que no está en el derecho.
Por supuesto que la moral promueve el bien y la virtud por sí, ¿no? Promueve un comportamiento para que la persona actúe en concordancia con ciertos valores que se consideran los valores buenos y virtuosos. Mientras que el objetivo del derecho es simplemente mantener el orden social. El orden social y proteger los derechos y deberes de los ciudadanos. Es decir, lo que le importa al derecho es que los derechos subjetivos o individuales que tiene cada cual no sean perturbados por los otros. La moral es muy distinta, es mucho más íntima, es una cosa mucho más íntima. El derecho es más desde afuera. No sé si me explico, ¿no? Si quieren hacer alguna pregunta, sí. No, yo le pongo un ejemplo. Si ahora yo participo en un aborto en el hospital provincial, yo estoy haciendo algo contra el derecho. En Cuba no es ilegal hacer eso. Estoy haciendo algo acorde al derecho. Sin embargo, es moral para nosotros hacer la aborto. No es moral. Vamos a ver el caso de una ley del derecho que nos impide a mí matar a un niño. En ese caso, para nosotros. ¿Entiendes? O sea, es legal dentro del derecho de Cuba, dentro del sistema de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es moral para nosotros. Un ejemplo contrario, que sea ilegal, pero que sea moral. Por ejemplo, pudiese hablar un determinado pensamiento que no le cuadra a los jefes, especialmente a otras personas. Pero bueno, voy a poner otro ejemplo más tranquilo. Por ejemplo, el juego. En Cuba no se puede jugar. Sin embargo, para los católicos sí se puede jugar. Y de hecho nosotros jugamos en la iglesia con dinero. No se ve una bolita. Pero cuando nosotros hacemos una rifa para recoger dinero para el seminario o para las obras de la iglesia, eso es un juego. Porque yo digo, voy a rifar el plumón y arriba 5 pesos por persona. Eso es un juego. Recogemos dinero, pero todos estamos de acuerdo en que el dinero vaya para el seminario, aunque tú pierdas tu dinero, no se lo. Eso es un ejemplo de algo ilegal, porque en Cuba no está aprobado el juego, hasta donde yo sé. Ustedes saben más claro que el juego por dinero está aprobado en legal. Sin embargo, nosotros, los católicos, tenemos nuestra moral que se puede jugar conceptualmente, pero tenemos nuestras condiciones morales, que son las leyes y las cosas morales, que son de buscarme. Ay, pobreta, pobrecita. No se te queda el papo y dice, ese es el papo. Estaba haciendo esto hablando. Entonces ahí vemos un ejemplo, perdón, ¿no? Sí. Algo que es moral para nosotros, sin embargo, no es legal. En la iglesia, para terminar, para aclarar, el juego en la iglesia es permitido mientras tú no juegues con la vida, la ruleta rusa, es inmoral para nosotros, se juega con la vida. Igual como vamos a decir, la manutención de la prole en sí, la comida, con eso no puedes jugar la bolita, no puedes jugar. Y bueno, pues también en general tratamos de que la persona no se envicie con un juego. Que se tiene prácticamente sin nada. Entonces, ahí le pongo un ejemplo de esa relación entre Sí. No, el ejemplo del aborto es muy bueno para explicar lo que estaba diciendo, porque precisamente en algunos lugares el aborto está prohibido por ley, es decir, el derecho considera el aborto un delito, en otros lugares está permitido. Lo que informa eso, es decir, ese contenido está determinado por una moral del legislador.
Fíjense que no es que el derecho y la moral sean cosas que estén divorciadas completamente. No, no. La moral informa al derecho. La moral del legislador es la que le da el contenido a las leyes muchas veces. Es decir, pero el derecho como disciplina no funciona igual que la moral. Es una herramienta de determinada moral pública para conseguir sus fines, ¿no? Por supuesto que en la actualidad sus fines cada vez se van retirando de determinada esfera privada en la que se considera que el individuo debe tener autonomía. Por eso en algunas legislaciones hay algunas cosas que siguen prohibidas por determinadas concepciones morales de la sociedad, pero en otras las sociedades han perdido la coherencia moral porque por determinadas razones, por razones ideológicas, por razones culturales, por razones de diferente tipo, las sociedades han perdido la coherencia moral hasta tal punto que no logran ponerse de acuerdo a veces en qué es moral y qué no, y por lo tanto el derecho se retira de legislar en esa esfera. Se ha tenido que retirar porque los legisladores en sí no tienen una coherencia. En un país cuya tradición es coherente con determinados valores morales, pues vamos a ver leyes que están informadas por esos valores morales. En un país en el cual ya esos valores morales no tienen, ¿cómo decirlo? No son omnipresentes, no tienen, estoy tratando de buscar una palabra, caramba, no son hegemónicos, ese era el término. Cuando esos valores no son hegemónicos, sino que se discuten, se cuestionan o entran en colisión con otros valores que comparte una parte de la sociedad, pues el legislador no puede legislar en función de esos valores. Eso es lo que ocurre. Por eso es muy importante entender la separación entre ambas esferas, ¿no? Que son cosas que muchas veces se confunden. Hay quien dice, no, el derecho es moral. Hay gente que me lo ha dicho, no, el derecho es una forma de la moral. Sí, hasta un límite. Hasta un límite es una expresión de la moral. Pero el derecho en sí no es moral. Es una herramienta, un instrumento. Hay determinados valores que se insiste en que sean universales, porque esta discusión es maldita. Esta discusión es maldita porque esta discusión acerca de cuáles son los valores que deben informar el derecho nos lleva a cuestionar incluso acerca de derechos fundamentales, ¿no? Los derechos que están en las Naciones Unidas, en las cartas de derechos humanos, etcétera, en la parte dogmática de las constituciones. La Constitución cubana tiene una lista de derechos declarados ahí, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a esto, a lo otro. Y hay quien dice, no, esos son valores, esos son derechos que vienen de valores innatos. La igualdad entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Son valores innatos, ¿no? Que debemos compartir todos los seres humanos. Pero en realidad no todos los seres humanos los comparten. En realidad no todos los seres humanos comparten esos valores. Hay gente que se aferra a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, que es una de las cartas de valores que define esos valores de una manera más completa, ¿no? Yo quería hablar del tema ese mañana, pero bueno, ya lo estoy trayendo para acá. Lo vamos a ver con más detenimiento mañana. Pero ¿quién determina que esos son los valores de todos nosotros? De todos nosotros aquí en Cuba, en Singapur, en Australia, en Vietnam, en Francia, en Argentina. ¿Quién determina eso, no? Entonces entramos en este problema de que de dónde sale el derecho, ¿no? ¿De dónde sale el derecho? Porque el derecho lo tiene que dictar alguien. El derecho lo tiene que determinar alguien, lo tiene que definir alguien. Ese es el tema de mañana. ¿Quién lo va a definir? Ahora estamos viendo simplemente, vamos a ver el simplemente por último ya, porque, para no demorarme, no pasarme de las 3 de la tarde, son las 2:36, no me quiero pasar de las 3 de la tarde. Ya por último, ya vamos a ver el cascarón de ese problema para mañana ver el contenido del problema, ¿no? Vamos a ver el cascarón en lo que se llama, terminando este tema de la relación entre derecho y moral, ¿no? Y la posibilidad de determinar qué cosa es un derecho y qué no. ¿Qué entendemos como un derecho y qué no? Para poder entender eso tenemos que saber qué son los derechos subjetivos, de los que les hablaba al principio, ¿no? Esos derechos subjetivos con los que el derecho objetivo trabaja para en parte definirlos y en parte garantizarlos. Y la relación de esos, y vamos a ver también la relación de esos derechos subjetivos con los deberes jurídicos. Porque lo primero que vamos a ver es lo siguiente. El derecho que yo tengo a cualquier cosa está íntimamente ligado a un deber.
Algunos pueden haber oído hablar muchas veces de derechos y deberes, ¿no? Los derechos y deberes, los derechos y deberes, los derechos y deberes. Y a veces se puede malentender eso porque se puede interpretar como que esos derechos y deberes son que para yo tener derechos tengo que cumplir con ciertos deberes y a cambio me regalan unos derechos. Pero lo primero que hay que decir es que no funciona así. No se trata de que yo para poder disfrutar de ciertos derechos tengo que cumplir ciertos deberes. No se trata, la idea no es de lo que yo haga, la idea es que mi derecho implica el deber de alguien más y el deber de alguien más implica mi derecho. Es decir, cuando yo tengo derecho de propiedad, que no lo tengo, sobre este borrador, eso implica que ustedes tienen un deber con respecto a mi derecho. Y es que no me lo pueden quitar. Me lo tienen que pedir prestado. ¿No? En ese sentido es en el que se dice que el derecho va ligado siempre a un deber. ¿Bien? Y en el caso de que hablábamos de estos derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad personal, etcétera, pues son derechos que imponen obligaciones contra todos. Lo que los abogados usan un latinajo que dice erga omnes en latín, ¿no? Que dice que es contra todos. Es un derecho del que yo gozo contra todos. Pero no todos los derechos son así. No todos los derechos subjetivos son así. Algunos derechos subjetivos no son contra todos, sino contra aquel compañero que me pidió prestado el borrador. Mi derecho es contra él que me lo pidió prestado. Él tiene el deber de devolvérmelo, ¿no? Y los derechos, vamos a ver la clasificación de estos derechos, ya para casi terminar, vamos a ver la clasificación de estos derechos subjetivos para poder entender la diferencia que hay entre unos y otros, porque no todos estos derechos son iguales. Algunos, por ejemplo, algunos son congénitos, es decir, uno nace con ellos. El derecho a la vida es el primero, del que se hablaba aquí ahora cuando se hablaba del aborto, ¿no? El derecho a la vida, o el que uno tiene a lo largo de su vida. Es decir, todo el mundo cuando nace se presume que tiene ese derecho a la vida que es congénito, ¿no? Y hay otros derechos que son posgénitos, es decir, que uno los adquiere después de nacido. Yo no nací con esto. No, ni lo adquirí tampoco, pero bueno, suponiendo hipotéticamente que lo hubiera adquirido, ¿no? Suponiendo que Castor me lo regale, vaya, hay una donación y me lo regale, que no se lo estoy pidiendo, pero bueno, eso es un derecho que yo adquirí posteriormente al nacimiento, ¿no? Hay derechos que son alienables y otros que son inalienables. Alienable, ¿qué quiere decir? Que yo me puedo deshacer de ellos. Castor me puede regalar el borrador y estaría alienando su derecho de propiedad sobre el borrador. Pero hay otros que son inalienables. Yo no le puedo dar permiso a nadie para que me mate. En realidad, bueno, en algunas legislaciones ya existe la eutanasia, etcétera, que eso ya es una cosa que es otra discusión. Pero bueno, en principio hay derechos que yo no puedo ceder a otra persona. Hay derechos que son personales, otra clasificación que hay derechos que son personales que me vinculan con otra persona y otros que son reales que me vinculan a un objeto. Mi derecho sobre este borrador sería un derecho real, o el derecho de propiedad sobre mi casa. Me vinculo a un objeto. Pero cuando yo le debo dinero a un amigo mío, ese amigo mío tiene un derecho, me pagan para hacer un trabajo, por ejemplo. Yo soy plomero y me pagan para hacer un trabajo. Ahí se crea una prestación. Hay un derecho personal en eso. Yo tengo que ir a hacer un trabajo porque, bueno, la otra persona adquirió un derecho a hacerlo al darme el dinero a cambio de eso, ¿no? Hay una relación personal. Hay derechos que son positivos y otros que son negativos. Y esto no quiere decir que unos sean buenos y otros sean malos. La connotación con la que esto se dice es que algunos derechos son de hacer y otros son de no hacer. Algunos derechos implican que yo haga algo, es decir, el derecho de una persona implica que yo haga algo, pero hay otras personas que tienen derechos a que yo no haga algo, ¿no? Si a mí me prestan esto, yo tengo la obligación de devolverlo. La persona tiene, este no es el ejemplo que quería poner. A ver, sí, exacto. Bueno, vamos a dejarlo ahí, el derecho positivo y negativo. Los hay perpetuos y temporales, hay derechos que se adquieren durante un tiempo y otros que duran toda la vida. Remisibles e irremisibles. Los remisibles son los que usted puede perdonar y los irremisibles los que no.
Y bueno, y esta lista se la hago para entender una cosa, porque a esto es a lo que quería llegar con la lista, ¿no? A que los de... perdón, me pasé, ya. A que esto está en íntima relación también con los deberes jurídicos. Los deberes jurídicos, como decíamos, están muy relacionados con el derecho que alguien tiene. El deber que yo tengo está muy relacionado con el derecho que otra persona tiene. Del derecho de esa persona surge mi deber. Que en nuestro lenguaje cotidiano le podemos llamar a veces obligación, aunque no es exactamente lo mismo. Hay una relación muy estrecha entre derecho, entre deber y obligación, pero no son exactamente lo mismo, porque un deber jurídico es algo más general. Es previo a la obligación. Yo tengo el deber de no perturbar el derecho de propiedad de Castor sobre este borrador. Ahora, si yo lo perturbo, ahí surge la obligación. Yo tengo que restituir su derecho. ¿Entienden la diferencia entre el deber y obligación? Yo tengo el deber de respetar su derecho, pero yo no he hecho nada. Es un deber que está latente ahí, está pendiente sobre mí. Pero en cuanto yo me llevo el borrador inadvertidamente o porque me gustó, ahí surge una obligación de mi parte. Si Castor me denuncia con la policía, viene y tengo que devolverle su borrador. En eso consiste la obligación y su diferencia con respecto a deber. La obligación es concreta y específica con respecto a algo que debe ser restituido, ¿no? Entonces, los deberes igualmente son innatos. Sí. Solo quizás restituido como derecho, ¿no? De los... Sí, tengo que devolverle el borrador. Sí, porque no necesariamente tiene que ser algo expropiado, sino hay otro tipo de derechos. Por supuesto. Si uno, ¿cómo decir? No es solo para el derecho de propiedad, para todos los derechos. Es decir, se supone que el derecho no debe ser perturbado. El derecho de nadie debe ser perturbado. Está obligado a restituir ese derecho. Exacto. No, tiene que ser la propiedad. Si tú, antes del deber que tú tienes, vamos a decir, lo violas y vas sobre el derecho de la persona, entonces cae en la obligación de restituir el derecho de esa persona. No, y es válido para todos los derechos. Quiere decir que todos tienen el deber de cuidar. O por lo menos de no dañarla. Ahora usted pone en un traspaso, en el de un brazo, y entonces tienen la obligación de restituir mi derecho que la propiedad. Exacto, bueno. Pero ahí es donde vienen los juristas a decir, usted tiene que pagarle 500 pesos. Exacto. Mira, la característica que tiene la obligación es la siguiente, que la restitución no necesariamente es idéntica al bien jurídico que se afectó. Puede ser equivalente, puede ser expresada en dinero o a veces no. Por ejemplo, la restitución a veces se expresa en una forma de castigo, que no es restitución ninguna, pero es la forma en que se usa. En forma de castigo, si yo daño a una persona de manera que le provoco daño físico fuerte, yo no solamente tengo que pagarle los gastos médicos de su recuperación, sino que probablemente también reciba un castigo a eso. Quizás me tenga que pasar 2 años preso por haberle provocado daño. Y la restitución no tiene que ser idéntica al bien dañado o al bien sustraído o al bien eliminado, ¿no? Y de la misma forma, cuando yo provoco daños en la propiedad de alguien, a lo mejor no le puedo restablecer el parabrisas del carro, no le puedo poner en parabrisas, no, le tengo que dar el dinero para que él lo ponga. Las obligaciones tienen esa característica que, sobre todo las civiles, las obligaciones civiles, las penales son diferentes, ¿no? La obligación penal es de otra característica porque implica esta idea del castigo, de que eso quizá lo veamos el sábado, ¿no? Las obligaciones civiles sí tienen esta característica que por lo general se pueden traducir en dinero. No necesariamente le tengo que devolver el borrador, sino el valor del borrador. A veces no le tengo que devolver solamente el borrador, el valor del borrador, sino en caso de que ese borrador él lo utilice en su fábrica para producir cosas, yo le tengo que devolver el dinero que perdió por no haber podido producir debido al daño ese que yo le hice. El daño sería el valor del borrador y ese otro concepto que es perjuicio, que lo veremos cuando veamos el sábado algunas cositas sobre derecho civil y penal. Pues el perjuicio es precisamente ese lucro cesante o esa imposibilidad de seguir disfrutando de lo que él podía haber disfrutado si hubiera conservado el borrador. En un accidente pasa igual, si la persona
Si yo lastimé a una persona y le impedí trabajar durante 15 días, no solamente le tengo que pagar los gastos médicos, también el dinero que pueda haber perdido por no haber podido trabajar, que sería el perjuicio que le causé, pues no solamente el daño, ¿no?, que implica el gasto médico solamente, sino también el perjuicio que le causé, también se lo tendría que restituir. Pero bueno, volviendo a los deberes, ¿no?, a los tipos de deberes, ¿no? Decía que había algunos que eran innatos y otros eran adquiridos. Hay algunos deberes que son innatos en la persona, que por lo general están relacionados con esos mismos derechos que son innatos, que son congénitos, ¿no? Es decir, yo tengo un derecho congénito y frente a ese hay unos deberes congénitos que tienen los demás con respecto a mi derecho. El derecho a la vida era el que hablaba aquí. Hay algunos que son absolutos. En este caso, por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho absoluto. Yo no puedo matar a nadie. Pero otros son hipotéticos. En este caso, esto de hipotético implica que es un deber que yo adquiero solamente si se demuestra que yo soy el causante de ese problema como tal que hubo, de esa violación del derecho que hubo. En algunos derechos, por ejemplo, en un incumplimiento de un contrato, ¿no? Eso sería un caso de un deber hipotético en el cual tiene que demostrarse que yo lo incumplí para que yo de verdad me haga responsable de eso. Y a lo que me quería referir era esto, a que estos deberes absolutos por lo general son innatos, al mismo tiempo son perpetuos y también son irremisibles e intransferibles. Y son estos derechos los que están asociados a estos deberes, los que están asociados a esos derechos que llamamos por lo general fundamentales, ¿no? Los derechos que entendemos como fundamentales son unos cuantos, son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad en sentido general, a la idea de que yo tengo la capacidad de ser propietario de algo, ¿no? El derecho a la libertad de movimiento, a la libertad de expresión, a la libertad de religión, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de la correspondencia. Hay un conjunto de derechos que se consideran que son innatos en la persona. Son los que habitualmente se llaman derechos humanos o derechos fundamentales, y que las constituciones modernas casi siempre los incluyen. La Constitución cubana, de hecho, los incluye. Está la lista ahí, es decir, los pueden ver, son los mismos derechos, ¿no? Y entonces, estos derechos, la gran pregunta es, y era a lo que me refería antes, estos derechos entendemos que son innatos en la persona, de manera que por alguna razón todos gozamos de ellos, ¿no? Pero ¿quién determina eso? Porque si alguien con poder viene y dice que no vas a disfrutar de ninguno de esos derechos, ¿de qué te sirve que tú sepas que esos derechos son tuyos si tú no puedes hacer nada para evitarlo, ¿no? Para evitar ese poder que te va a impedir disfrutarlo. Y aquí es donde entra precisamente el papel del Estado. Por eso el Estado y el derecho casi siempre se estudian al unísono, la idea del Estado y la idea de derecho. Porque precisamente el Estado se supone, y es lo que vamos a ver mañana, se supone que el Estado existe en principio para proteger y fomentar esos derechos. Pero podría no hacerlo, porque una cosa es, hay un pensamiento de Pascal que dice algo así, bueno, a ver si lo puedo citar de memoria porque no me acuerdo bien, pero bueno, no es exactamente las palabras de Pascal, pero bueno, decía algo así que la fuerza es irresistible y que la justicia es algo bueno. Por eso es necesario que la fuerza obre con justicia y que la justicia sea fuerte, ¿no? Esto ya estoy terminando ya porque ya lo que nos quedan son unos minuticos. Entonces, nos enfrentamos a ese tipo de problemas, a la idea de que por mucho que entendamos la presencia de esos derechos en nosotros y de esos deberes que los acompañan, es necesario también entender que hay un poder que es el que puede hacer eso efectivo, que es el que puede dar lo que se llaman garantías para que esos derechos puedan ser disfrutados. Y es el que puede hacer que esos derechos existan en la realidad y no sean una mera declaración, ¿no? Entonces, ese poder
Ese poder tiene una naturaleza y tiene un origen muy discutido. Hay quien podrá decir que, por ejemplo, la teoría marxista típica que nos daban en la escuela, que creo que todos pasamos aquí por la escuela cubana, decía que tanto el Estado como el derecho eran fruto de la actividad de la clase dominante intentando controlar a los dominados. Pero por supuesto que esa no es la única versión que tiene, eso es una versión que hasta cierto punto es hasta casi cínica y muy pesimista. La idea de que todos nuestros valores dependen de quién tiene la fuerza en una sociedad, ¿no? Es casi darwinista la concepción. Pero bueno, el Estado teóricamente tiene otra función diferente, no solamente ser la herramienta que la clase dominante emplea para controlar a los dominados. En principio el Estado, y ahí comenzaremos mañana, en principio el Estado se supone que es una especie de, o se supone que debería ser una especie de compañía, como la Microsoft o McDonald's o lo que sea, una especie de compañía de la que nosotros somos accionistas y de la cual tenemos que obtener beneficios. En principio debería ser así. Por supuesto que quizá en la Microsoft y en la McDonald's hay accionistas que son menos favorecidos que otros y no sé cómo funcionará eso. Pero ciertamente en los estados sí los hay. En los estados también, a pesar de que esa debería ser la función, que el Estado debería ser una sociedad, una persona jurídica, una corporación que existe para nuestro beneficio, para ayudarnos a coordinar en hacer cosas que nos beneficien a todos y que nos permitan gozar de nuestros derechos y dirimir las disputas que surgen en el ejercicio de esos derechos entre unos y otros, porque surgen, entramos en conflictos a cada rato unos con otros. Se supone que debería existir para eso, pero a veces no todo el mundo se beneficia igual. Hay algunos que se aprovechan y otros que no, como es natural en todas las cosas humanas. Entonces, de eso vamos a estar hablando mañana, cómo se expresan estos derechos en las instituciones jurídicas realmente existentes. Y así entramos un poquito más en la cotidianidad de estos derechos, ¿no? Que es el enfoque que hemos querido dar a estos pequeños conversatorios, ¿no? En la cotidianidad de estos derechos a partir de la existencia de esos poderes que son los que lo determinan y los que crean los mecanismos para su ejercicio. Bien, entonces eso lo vamos a ver mañana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que preguntar. No sé si... Espero no haberme extendido demasiado, ¿no? Está bien, si hay 54, hasta las 55. No, ya, perfecto.